Y comenzaremos diciendo que estamos ante un momento histórico para Vimianzo. Una etapa clave donde vamos a marcar las líneas de desarrollo de nuestro municipio. Desde el Ayuntamiento de Vimianzo se han empezado a dar los pasos oportunos para la aprobación de un documento tan importante y necesario como es el Plan General de Ordenación Municipal. Aunque esto debería de haberse iniciado hace años, desde el Grupo Popular entendemos que se hace imprescindible acometer este reto. Todos nos jugamos el futuro de Vimianzo, su crecimiento ordenado y sus posibilidades de progreso. Sin plan general, este ayuntamiento quedaría paralizado. De este documento depende, además, el futuro de muchas empresas y de muchos puestos de trabajo. Pero, ¿cómo se está desarrollando dicho plan? Sobre todo teniendo en cuenta cómo en las últimas notas que han salido en la prensa, pues yo creo que es importante establecer en el momento en el que nos encontramos. Pues en estos momentos, como estoy diciendo, se ha presentado un avance. Los grupos municipales debemos estudiarlo y unificar criterios en la Casa do Concello, no en la casa de cada uno, sino en la Casa do Concello. Como ha sido aconsejado ni por el Partido Popular, ni por el Partido Socialista, ni por otro tipo de grupo, sino que ha sido aconsejado por la empresa redactora. Después de esta fase, se expondrá al público para recoger las inquietudes y sugerencias de los vecinos y así construir un plan por y para todos. Llegará el momento de ser aprobado en el Pleno y cuando se haga daremos luz verde al plan urbanístico, que aún tendrá que ser sometido a las alegaciones de los ciudadanos. Para el Grupo Popular, el consenso es garantía de transparencia. Frente al oportunismo político y a los intereses partidistas, nuestro grupo sostiene una postura constructiva y dialogante. Nuestra propuesta es constituir una mesa de negociación basada en la transparencia. Para ello, todos los representantes en dicha mesa harán públicas sus propiedades, así como los familiares de primer grado, al fin de ofrecer la mayor claridad posible. Vimianzo nos pide que hagamos un esfuerzo de entendimiento y el Partido Popular pondrá todas sus energías en dicho propósito. En estos momentos quiero dejar clara una cuestión. Personalmente me comprometo a trabajar muy duro por este plan, tendiendo la mano, escuchando y dialogando, pero también pido el mismo esfuerzo y actitud con respecto a los demás. Por todo ello, el Grupo Popular solo apoyará el plan general si es refrendado por todas las formaciones con representación municipal. Ruego al PSOE y al BNG que actúen con responsabilidad y madurez política, superando sus visiones y sus pretensiones electorales, para que Vimianzo pueda tener ese plan que impulsará su bienestar y sus posibilidades. Señores, vamos a esforzarnos para que el plan general salga adelante, para que haya consenso. Pero si no existe y no se alcanza el deseado clima de acuerdo, está claro que no va a ser culpa del Partido Popular. Es primordial entender que el grupo político causante del desorden y la paralización, del caos urbanístico de nuestro concello, tendrá que responder ante todos los ciudadanos. Y como inicio de diálogo, voy a trasladar a los representantes del PSOE y del BNG nuestra postura por escrito, esperando encontrar el apoyo adecuado por parte de ellos. Creo que lo que debe de importar son los ciudadanos y no las siglas políticas. Hagamos un esfuerzo para que nuestros hijos algún día se sientan orgullosos de que sus políticos actuaron con transparencia, honradez y visión de futuro. El plan general, para mí y para mis compañeros, es necesario y el consenso, si se quiere, es posible.